Maitei opa bepe, como maitei proru, ñañi punu, ko ñomonge talleré peteĩ péicha ko araguive, ko ñomonge jajapótava oñeñongatuhína pe correo institucional pe opytáta pe opa mba'e ja'éva jahaíva ko'ág̃a guive opytapáta upéva ohóvo pomarandúnte upéva peikuaa hag̃ua ko'águi rire ikatútama peha'i penderéra ha penderéra joapy ikatu hag̃uáicha opyta upéva oñembokuaatia hag̃uáicha upe rire ojeikuaa hag̃ua peimépa térã nahánira'e. Pe atýpe guasa rupive ahecha oĩ MT 130 tapicha ko'ápe ko'ag̃aitéramo ahecha oĩhína 50 arimi oiméne oikevéta ohóvo mbeguekatúpe ñane irũnguéra. Ha ko tembiapo niko amombe'use peẽme mba'éicharupípa heñói mbykymínte. Ñañe'ẽ Guaraníme hérako tembiapo rape ko proyecto rogueroguatáva che irũnguéra Mbo'ehára ndive. Oĩ Estela Trinidad pe proyecto ryepýpe, oĩ Sofía Fleitas, Lidia Orrego, Angélica Benítez mbo'eháraháicha ha umi temimbo'e avei kuara'ã ñe'ẽkoimegua. Upépe roñopytyvõ avei oñorendive Dirección de Extensión, Departamento de Extensión e Investigación ha avei Dirección Académica. Omoirũ avei pe ko tembiapo ha upéicha avei hajépa decanato guive oñemoneíkuri ikatu hag̃uáicha ojegueroguata ko tembiapo ore g̃uarã iporãtava mba'égui hi'ã romombarete pe Guarani jeporu upéicha rupi rombohérakuri ko tembiapo ñañe'ẽ Guaraníme. Ha hi'ã añetehápe ko'ãva ñomongetajere oikótava ñanepytyvõ ñamombareteve hag̃ua Guarani, ñamongakuaa hag̃ua ñe'ẽ Guarani. Che aime ko'ápe mbo'eharaháicha avei amba'apópe ñe'ẽnguéra mbohapehápe Departamento de Lenguas oĩva Facultad de Humanidades ryepýpe. Che ha'e mbo'ehára Dionisio Fleitas Lekoski. Ko'árape ñañomongetáta jahávo térãche tajapyhy ahávo umi peẽ pehaíva pe mba'e poranduseva ág̃a mbo'ehárape upe rire oñe'ẽ aja térã ikatu voi avei upéi ág̃a ñambohasa ñe'ẽ rupi avei ijáramo ñandéve. Ha ñañepyrũ hag̃ua ko tembiapo ajeurese karai decano Antonio Kiarnésnipe oñe'ẽ mbykymi hag̃ua ha ta ñanemog̃uahẽ porãite ha'e decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní ha upéicha rupi aipota ha'e oñe'ẽ mbykymi ñandéve ha'eháicha ñanemog̃uahẽ hag̃ua avei ko atýpe. Opyta ndepópe mbo'ehára ñe'ẽ ataha ja'e chupe micrófono decano Antonio Kiarnésnipe. Aguaye ne g̃uarã mbo'ehára Dionisio Changiru entero vetéape opavavépe ame'ẽse cheañuã mbarete mombyry guive ha pe karai guasu Carlos Ferreira Quiñones pe ame'ẽse ai peteĩ añuã mbarete ko'ã guive ko Encarnación guive ha aguaye nde g̃uarã karai Carlos Ferreira reimehaguére orendive ko árape. Ha he'íhaicha mbo'ehára Dionisio pe ha'e peteĩ tembiapo oñepyrũva'ekue omba'apo karai profesor doctor Dionisio Fleitas Lekoski ha mbo'ehára Magíster Sofía Fleitas Lekoski, Magíster Estela Trinidad ha Magíster Angélica Benítez ha katu Magíster Lidia Orrego ndive ojapo ha'ekuéra péako proyectos seva ha ojapova'ekue consejo directivo. Y en ese sentido queremos destacar el trabajo que desde la Universidad Nacional de Itapúa, desde nuestra querida Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, con un equipo de trabajo desde la carrera de bilingüismo guaraní-castellano, el departamento de lenguas, donde justamente está un equipo trabajando denodadamente por las lenguas que coexisten en nuestra región, en nuestro país, en Paraguay, y fundamentalmente y por excelencia, el que hace
honor a nuestra cultura paraguaya, que es por excelencia un valor cultural que es nuestra lengua guaraní. Entonces, en ese sentido, valoramos y destacamos el trabajo de ese equipo que viene haciendo un esfuerzo denodado, como ya dije, por darle el valor que le corresponde y el lugar que le corresponde a nuestro idioma guaraní. Agradecer y felicitar en ese sentido a ese equipo por ese trabajo y también agradecer y felicitar a la numerosa concurrencia a través de este medio digital. Estoy viendo que tenemos 94 personas conectadas en este minuto. Eso significa que la propuesta ha sido muy bien valorada y, por supuesto, apreciada, porque hoy invierten su tiempo y su esfuerzo para participar de este evento. Y en ese sentido quiero decir también que a todos nos constituya en éxito al final de esta serie de actividades que hoy iniciamos en el marco del festejo del Día del Idioma Guaraní en el mes de agosto. Tomamos ya todo el mes de agosto para recordar el Día del Idioma Guaraní. Entonces, hoy iniciamos esta actividad con el profesor Carlos Ferreira Quiñones, a quien agradezco nuevamente por su predisposición y por su invaluable aporte con este evento, con esta disertación que hoy va a desarrollar con nosotros. Que Dios nos bendiga a todos nuestros nobles propósitos. Y felicitaciones a todos una vez más. Muchas gracias. Oye, caray decano, oremos maite ireje, y pona ya esa cual, ya para Jaco, tú venían en Dive, voy a dejar a Cintia Ortiz, una página de dirección académica de la Facultad de Humanidades, voy a ver Alicia Martínez, jefa del Departamento de Extensión e Investigación, a Momaite Yeu, para Betepe, voy a dejar afuera, bilingüismo con Apoba, voy a dejar a Peña Seña y Mejina, Paraguay, Tucha, pues ya bebe, guau. Hoy hace Capiatagua, hoy María Auxiliadora Agua, hoy Caazapagua, nace mandó a Pamo, hay que todas esas guipes, era ver, actives y un archivo y mo guapa, un me ojo. Ñambo yo, apoyo ya en el día, pues éramos ñanduta, pues Jara, Tembicoa Yara, oye, el doctor Guaranime, Carlos Ferreira Quiñones, Guaraní, eres Cuapavé, UTA, presidente de la Academia de la Lengua Guaraní. Upe tembiapo yapo arejina pe Guaraní eres Cuapavé, upe shahaiso ni eta ñandeve ko karu este pyhareve. Ajá, eso veo que vamos a sana se vende cuatía dereje guamba para yapo más y se llama pucureita upea ya moñe en batos y se como dejar antes y se imagina con Guaraní eres Cuapavé una cajara éramos a upeante mombe un ya y pona maca tu sea ese de hija va a poja Universidad Nacional de Asunción pe hoy una carrera de medicina pero hay carrera de filosofía pe hombre a Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní licenciatura pe maestría pe doctorado pe a gestate via pongo yapo y hace ya pe esa cuata ma hija a puede gestado inte y que tu jaina como acá cuando iteramos pe Guaraní papá pe en año guay pecha antes está pichado yero via y se ha un pepe a co árabe pues la moña de minuta o esa cao debe pemba espona pemba equaitao de coa Guaraní amba esa paupe y catuya y poru ñañi eveja Guaraní me anija guaya pitape yehai pente Guaraní y cote a veía y poru ñañi ñaño mongueta y pupe ya ahí interamo coñe y catu y cangu ñañe éramos imparete beta catuete a pesar upi co tembia ponoñe punu ñañe Guaraní me hi aboy orevero y puso ndaja eiko ya se puede vender todo guatato jote donde ve que todo guacha ñaño putin hoja ñaño mombarete ya y por un agua
guaraní opa hendarupi. Pues eso no voy a dejar a Carlos, tenemos que poner teco a tu venda y te tenía llegar ya po a peba, aruja sa ko pero y me voy curio rendive, mocón y llegar a sebe a pena ko anga ko ñandu tiru pibe ka tuta ñaño mo que taja roputama nerenduo. Nei, auyevete terecuara Dionisio Fleita Lekoski. Aveio para ver de Nirunguera, Oñemo Catupuriba, Oñemo Mbareteva, Oñemo Puendava y Catomai sabe Ipe Guarani Ñe, a Ijehaipu, Oye Piso Coñane también, Boy Hausu, Sambujijara Cuerape, Avei Omo Endajahuere Ñandebe, Ko Yasu. Oñe Oyeguero Joriba, Oñe Momba Eva, Ñandeñi, RGB, o Tenonde, y Catomaisa, Arapeñaño Mongueta. A vengo ni gatuya, Ñaquita, Nañane Mandu Ay, o Pavabeco, Coñaco, a Tuba, lleva Jaime Tesa, Pora, Abei, Oí, Catomaisa, oye, pues a caja, Peica, tú estaba operire, Omba Eporandú, Tera, un bollo a Pusera, Mope, Imba, Equa, Puave. Dionisio Catúpico en Mombe Misemba Arabo PBA Jepusoana, Tamba Arabo IPBA Jepusoana. Y Catungo voy a dejar a 18 y 40 y 45 bebé ya un pea un va por anducera lo mitad o ya el hachan de un bollo a puse de un bollo a puse agua 19 arabo o pa llevar na pues te me apoye ya po. Y Catune va peso po arao y ya ve semo marandu y Catune esa ambo apu anga upe anianga se este ya se año aputa un bayani en bareyan. Hoy más voy a dejar luego marandu. Oye, señor, cuando y Catupa a ya por mi de presentación y Catuta vamos a compartir Dionisio habilitado se ve. Oye, ¿cuándo voy a dejar? Oye. Nei. Y por haber añadido de moretia Eva vi, pues oye, Saramoya. Apengo, oye, me un secuico ñeera. Amaña amoñe ajisa yo hatente ko ay kumbura ha peja tu sete imba egonye me se ani hanwa pe da ingo viro re ñe hanwa hina gramática guarani este cuare hamba seitepa ombo tambarete oyo pumbarete pe guarani jeporupube este iteringo iñande irunguera catupuru maguare heta omba apoa o jaiva y catu llave acuera mi ara llavenda y catuya o guapu o daiporia pues mi tembi poru cuando lleve co jaisa Japei ayuse ko angañe se muimba erengo ese petimba etuisite de iba lleva upearen ayure maui peseño no ni catuyamo anga ambo apo apa arecopau pese acame hasapu ante pejei por abo hama ha sinunga pesa o se hamande yehewi umire ipotawi be apengo pepe hesa apehe iwina montoya yawe ya estamos veniendo este cuarengo ya jamás da veníande Iñepunupuive, añete tengo un ibe, anga tupe oye cuaveva, oye huerecoba, aranducaja en Montoya. Y esperamos APP, rica tuve esa 1595, oye ancheta, ni puruma, ipe guaraní, oye purúa, pues, un miñe en duña iriru, bien ni puruma, oye apoja, epe, tupi, o junta de ipe guaraní. Upepe Nguicatú, Uperi Catú ya sabe Montoya 1640 ya. Pepe está Aranducao, Yapó Montoya, Caraíbe, Timpa y Jesuita.
Iñarandugo, caray, hoy pujú, hoy cuá griego, latín, haombo hasao peridepe, ojendúa, oya pobre pide guaraní, me lleva, hoy por abomi, catuta bañete, estoy putumo supe. Ani que pende sarai umi árabe umi arupe nda ai pesa de huera hana betei kwati ombo kwati ajetata bande uperire miana hani pesa i o imbetei toboi Santa María pe ikatuja pe son imbo jetao mi kwatiao mi ya hapeo ko llegue a España to umi buruisao ore kwa hakora moneira eva era ikato eso pio ya poca umi arandukaya. Restivo ahí, jesuita, o ya pobre niete, cuare, jeguá, o ni puno, ombo yo yape castellano, nive, oye, engo, restivo, ñarando este hija, cocara hija, ejina, oñi puno, o jesape, te envía, po, ñande, ipucuera, ñande, ipue, Nicolás, ya puwa, Ojalá que 1600, 1724, pues oye, el Pepe restivo, o esa Pepe enviapo gramática, explicación del catecismo o del sermón, oye, apoa cuea lleva. Cato este umi aranducani este cuau mia ojasami jesuita porpi. Upeare ya catuya ejina, on have te precolombino, o impeti de cada o impeti ara jesuítico a peña y mala guaraní paraguayo en ya mi país fuera lleva mi jesuita fuera lleva a ya como imagina ya oñi por una guas de cula rosa mi ya es super y catubeba oye cuave imagina peñaran caro pibe a gente iteri un uperire mi jaijara o mi oyapoba ombo cuatiaba pe niete cuáles gramática nacional extranjero está hoy argentino hoy hay francés españoles ruso y la gramática pe guaraní me lleva en alemán hoy hoja lleva guaraní niete cuáles kur unkel ni manda yua lleva hasta pensáramos mi tapiza cuera arandú are guarema ya ape ya esa ucaña mombe uajina a upei heta peñande en esta megua o ni purua o ya po aye pape ni este cuare gua hao miengo ha ejina pe iñarandu pues o ni punye je cuavo pe esa gua pe va sepa o niembo gua apunte sobre gramática guaraní mujer a super pepe o ni bueno umie pe niembo gua Hoñi ha aoñi me PTI, conseja más pe guaraní este cuá, pe moco impa, moco ya supotei, moco insumo coimpa, pe heta oñón va pa pe guaraní de niete cuare. Orero ye por caro jesagui pe guaraní ñe cuá pa meme, pe oña cuá Dionisio Fleitas aveí, 64 libros goñe moñemi. Oye, cuau y maguare, con anga pb, hoñembo guaja, on se upesamos PTI gramática oficial. Ayer, oye, jecao, oye, jesao, pepe. Ani que na peimo a penela, oñembo guaja, la mejor gramática, la hani. Cuando ha epetiñi este cuá, on se va PTI, Jaupengo, pepeamos 22 de junio 2018, pensé que. Jaupengo, oñe pumo yuma, once que 2019, segunda edición, Jaupengo, anga, agosto, peco, anga, 2020, entonces, tercera edición corregida. Tango dice que en este cual oye güero yera ojo se construye la gramática guaraní saliendo un poco de la corriente pragmática corriente tradicionalista donde todo está dicho, todo está resuelto y esta es la primera gramática oímos Pepe, no, hemos advertido nosotros que este es un trabajo de antes y que hay muchas corrientes
ha oinha heteitei arandu ndaikatuya ojepysopa peteĩ hendápe ndaipóri ndonikatuya embombarete noĩgui ambue arandukápe peteĩ ohaívante omombe'u ha upépe opyta. Y para que sea ciencia ñande jajeporekára hetave he'ívare ikatuõicha opyrere oñembohape ajépa. Bueno, entonces tamba péicha opytáva pe tapére ág̃atumi oñeñeha'ãva oñemoĩnohẽ umi ñe'ẽ peteĩme por consenso oñeñeha'ã oñemoĩnohẽ pe'a upéicharamo-hína ha'e pe ymaite guive ko'ág̃a peve jasypoteĩ amoguare junio del 22 de junio osékuri la primera gramática oficial. Ya éramos la gramática oficial, no las hice cuando oñepunu peteĩ ñe'ẽtekuaa pyahu nahánio. Ha'e upéicha cuando ha'e oñembyatýva ko oñembovýa ha ojehechála aquellas teorías que pueden ser sostenidas, que pueden ser razonables, que pueden ser, ya tiene su predicamento o ya tiene un patrimonio en la educación. Y quedaron muchos otros todavía ahí en discusión. Es una gramática que se está construyendo y esperemos que nunca termine. Guaraní ñe'ẽtekuaa neikatúi opa ha'éguipe ñe'ẽ ojeporumeméva ha'e peteĩ ñe'ẽ hekovéva ha upévare pe hekove rupive oguerekómantena hyepýpe mantérei ñambuéva. El guaraní es una lengua viva y como lengua viva se dinamiza la gramática. Y al dinamizarse la gramática, entonces también van teniendo ajustes, correcciones, actualizaciones de la gramática del 22 de junio del 2018. Pero ya hay varias discusiones, ponencia, y ya ni en Punuma, ni ñamo hendaponante taña ñamatinonte hinape ñe'ẽtekuaa ñeñeha'ãma oñemoĩngeve oñembo hypy umbareteve umi mba'e ambue árape oñeñepyrũ jave ojehechajua mba'ére ndaha'éi péicha ogueraha pukuetereipe ñe'ẽ joavy umi ha rokyhyje nikatúiamo romohu'ã peteĩ mba'ekuápe. Pero eso es por consenso a la noña, pues por consenso ya tapea pei y que tomamos tenondeoto oye poco oye GCB. Creo que la gramática guaraní oficial va a tener sus actualizaciones probablemente muy pronto otra vez, por el solo hecho de que es una lengua viva. Estudios que dentro de América Latina la única lengua que puede subsistir es la lengua guaraní, hablando de lenguas amerindias, lleva. Y decimos que es una gramática oficial porque nace de una institución oficial nomás, creada por ley 4251 del año 2010, que crea a través del artículo 46 a la Academia de la Lengua Guaraní, que dice que es la encargada, la que se encarga de normar Ombojecohuatata Vagina Peñaleñe Guaraní, y dice que es la única entidad Ñanetame y Catutape Guaraní Recore. Y en todo momento dice es normativa, no dice no es formadora. La Academia de la Lengua Guaraní no puede involucrarse en educar. Solamente lo que tenemos que hacer nosotros en la academia es normar la lengua, y están los organismos como la Secretaría de Política Lingüística y el Ministerio de Educación y Ciencia en la Secretaría de Cultura, y los otros organismos a cumplir. Y hay un artículo interesante en el 4251
en el artículo justamente 51 y guaraní es guapabel omo arire hace tijañete qua ore combo japu ari y catoiza o yo puteta tetame y catoiza oye poru guaraní o parpiete gendarme. Que el artículo 51 de la ley 4251 dice que una vez que se tenga el alfabeto y la gramática, ya pueden ser exigibles después de 3 años de su promulgación o de su aprobación. Y eso ocurrió en el año 2018 y esperemos que en el año 2021 se cumpla el plazo y que el Estado en este tiempo de los 3 años pueda, algunos se están organizando, ayer para unos Yeporuma, ustedes saben que los documentos ya están en estudio, está caminando, no va a ser el primer documento bilingüe o trilingüe, probablemente van a venir correcciones, a pesar de que ya los pasaportes también trilingües, guaraní, castellano, inglés, y los primeros documentos que van a ir saliendo, o el certificado de nacimiento, o señe puma, vagina, pero que eso con el tiempo se va a ir mejorando. Sabe, antes cuando ya yo pues allá potama o se ponen bama güey, oye yo con pepe timba no ya se copia estoy si terei ñanguay yo mi tembiapo. No se olviden que la lengua es dinámica y es un proceso y como proceso cuesta alcanzar en un estadio lingüístico mejorado. Tal vez hueca tuve mantillaja se vea lleva. A vengo ya estamos amba o niña ango y que tu hawaiisa ko ni etekwa o pava la ingo ni me eva o ni me eseba o pava ve PPTI o mungi hawape imba imba ekwa o se hawape ni etekwa o hawa na hani ape o ni ha o je poco umi hoy putinotaba pe guaraní yeporupe. Es una gramática de uso. Es una gramática de uso. Pe o yeporúa. No es una gramática histórica o no es una gramática que sirva solamente como un recordatorio o para la biblioteca. No, es una gramática de uso. Por eso hay muchos términos, inclusive, no iba después un niñete gramática, cuerape, oñe purumaco, anape, guaraní, pamerupi, a través de la Academia de la Lengua Guaraní, a tener sus propios vocabularios, sus propios términos. Es más, hay un gran rescate de términos anteriores que oyendo por güey, oye ya cuesta pues cuepe, como también somos conscientes en la academia que oñaje te iteriñe epuacu, peñe epuajungo, reipotatan de hipotame reiporuman tanabui. No hay caso de cuando ya coñan de co marandurenda o marandura rape, ya coñe bebé, ya o paisa guamba o virtual, mi añe peju, en un mieva pesa hoy quema de ipe guaraniñete cuape, dentro del trabajo que se está haciendo en el diccionario. El diccionario es un trabajo de 3 años, que va teniendo 3 años, que esperemos que este año se termine el primer tomo. Tampoco vamos a decir el gran diccionario guaraní, Orejo Jaiza Ramón Silva, 6 tomos, 90.000 términos, que es, le decimos diccionario, pero en realidad que es un vocabulario castellano-guaraní con ejemplos que tienen, como todos los otros diccionarios. El diccionario que la academia está preparando es diccionario, va a dar diccionario, he y seba guaraní, he y yoahuiba, y se yoyaba y yeporupu, ejemplos de uso, su categoría, todo en guaraní. Resulta que este es una herramienta necesaria
Guaraní o Yupicéramo Ibaté, si quiere tener un estatus lingüístico, necesita del diccionario, un diccionario oficial. No puede ser que una lengua no tenga un diccionario propio. Hay más de 34 a 35 diccionarios particulares. Uno diría, no, lo que pasa es que ninguno de esos diccionarios tienen conceptos en guaraní. No tienen ejemplo, además que hay muchos términos creados por laboratorio nomás de Pepe. Te pisado ya pues cuente Pepe o jaí o moí y no hay hoy por uva peñe nindo y cuay nindo y cumbuy. Entonces hay que ser cuidadoso porque una vez que entre en el diccionario de la Academia de la Lengua Guaraní, esos términos dejan de ser neologismos ni epuajú oye a su pe y Catomay soy subí ni etete. Deja de ser neologismo para convertirse en palabra. Pero ante el neologismo hay otro proceso que son los neónimos. Los neónimos dice peñe oye ya puedo apetir a tu ibe. Ha uperide y catu oye puso. Tai catu peda y sarambita oye masai o parpieteja oye purú y se van convirtiendo como un neologismo para luego adquirir digamos, la situación elevada de un estatus de palabra. Bueno, entonces está lleno o pollo, cuivas o hipotado, yiyapopa, yiyapopa jamás. Pero no se puede hacer rápido las cosas más todavía de las lenguas porque la academia no tiene que solamente mirar la parte mediática con aguante, tiene que mirar también lo de atrás, oye porupa, oye pusopa. Cuánto ese término, cuántos tiempos ya anda en el territorio paraguayo, ya están en los textos, se usa para el pueblo usa, están en los medios de comunicación social, entonces hay que ir haciendo los rescates de los términos, hablando de los términos nuevos, ayer para Icatomoiza hoy que. Bueno, entonces el diccionario y la academia también está trabajando sobre esos nuevos términos necesarios por la academia o claro que hay muchas, van a venir las críticas, donde dicen, por ejemplo, el que guaraní me orecojaje te itereiñe en la tecoteme hoy puruan bueñe es cierto eso. Evidentemente que es cierto porque tiene una manera de, la lengua guaraní tiene su mecanismo de formación de palabras, pero lo que no, y lo más cierto es, ni Catrín de ellos, pues hoy puruape guaraní me pesa vaina, de Erebaí, pesa vaina, porque la academia ahí manda de pesa vaina, no se impone, los términos no se imponen, oye porú, el uso, la gente que utiliza hoy purú peisa o pea pembe huecatú peñemos endaba jaoñe buenojea las teorías. Hay términos que espontáneos que pueden durar 3, 4, 5, 6 años. Pero hay otros términos que perduran. Y eso es lo que la academia tiene que atender. No puede nomás porque tiene mucha promoción, mucha propaganda, que esto que el otro. Pepe Itapúa Napeicuay o Muite que Concepción iba petiñe oye por uno hina a peango es hina pero oye cuapana o parpiete. Bueno, entonces también es un proceso, por eso decíamos que era 3 años ya vamos al diccionario, es imposible un diccionario, hay que hacer en día 20 años y que todavía ya eso es Invare TV. Pero hemos empezado y por el primer peldaño y después ya es fácil el segundo y después vendrá el tercero. Pues, oye, ya pues ahí sacó gramática. Salió la primera edición, la segunda edición y la tercera edición. Ninguna de estas ediciones es la gramática. No nos exigieron, oye, corregíamos, sino porque opa, y entonces dijimos, y aprovechar con Ana, porque la gente hoy por ojesa, oñeñanduca,
o mombe uja he io hai no peango oye jaiba y peango oyo ayube ni equipe ni epejeta y peñe era ando yo ayuya ando o era java y gope manduje el acento, la tilde lleva. Y entonces así la colaboración de mucha gente fuimos recepcionando y allí es por eso es que ahora sale la tercera edición. Ya es súper, y Ponavente imagina, lleva. Y además de acá dicen, da ipori nico y por arembia popupe, hay por ambaiteva. El que piensa hacer un libro y decir ese libro va a ser el mejor y el perfecto, nunca va a poder hacer ningún libro. Si nosotros en la academia pensamos hacer la mejor gramática, no, ya como hay nunca pues se llama lleva. Ustedes saben mejor que yo, la Biblia ha tenido muchas ediciones, sigue teniendo las ediciones. Nosotros seguimos trabajando también, porque no solamente trabajamos con gramática y diccionario, a ver, a pomi tupañe o ñembojasaba guaranime, tanto como en el misal en guaraní, que está siendo ahora a prueba en las iglesias católicas. Trabajamos también con las sociedades bíblicas del Paraguay, en la Biblia, los mormones. Es decir, también estamos trabajando en ese aspecto y cada uno tiene su estilo, tiene su manera, obrero. Eso es la peisa guaraní, la academia ve de esta manera aprender en Viapoa, lleva. Pero finalmente ellos van a hacer lo que tienen que resolver si, si cambian o no cambian las maneras como ellos escriben, la llevan. Para que lleve la membresía de la academia, tiene que cumplir los requisitos que la academia hace su observación, la lleva. Bueno, entonces no hay material, no hay libro perfecto a Imbaba. Dionisio hoy cuapo ahí te imba esa bande uno repetían anduca hasta entre ya hoy poan bama do ya hoy te voy un y después en el segundo año esa cuave ese para ella lleva. Yo hice un material pensando que pues este tere y llegó más en mira esa anducar apenas o sepa imprenta villa yujuma ya haya podido vemos con Hape moko hape yeunta aí oye SBP amoa bue yeu pembo hape hako an sema oye haisa ye oye ya po hape irunduja tesaina guaraní que es guaraní médico ayer. Bueno, entonces con ese criterio nosotros estamos en la academia. Somos abiertos a todas las sugerencias, no nos cerramos. La academia no es dueña de la lengua guaraní. Maha epe iyara mi oiporúa. Daipori academia pe ikatuta he iba. Seja epe seja eva oye yapuana. Nadie, porque sabemos nosotros que todos somos colaboradores hasta que el otro nos demuestre una razón diferente. Creemos que es una gramática limpia, saca, rombo guapuva super y pu imabe guareco angawandi ha oñihaaba omotenondebo hina oñimo oike hawa oye puru hawanda eñiñungatu hawa lleva los esangos abico a tembiapo orero éramos pemomba ekenako guaraní este kwa pempe momba ese éramos hasenunga porque tiene que venir primero por uno estar motivado para valorar y en ese material que se le ofrece debe encontrar sus ideas comunes para luego hacer una valoración. En ese aspecto creemos nosotros que la gramática reúne ese requisito básico. Ustedes también deben saber que acá no tenemos una carrera de lingüística, Naipori la lingüista guaraní, la lingüística castellano. Hasta
nosotros siempre decimos que lo que hacemos nosotros ore akara kujaro jaihu y peñe ero moyoreroa. Ojalá que alguna vez tengamos una carrera, tenemos oferta lingüística tónica tuya ofrecer, porque ya como castellano guaraní, las 7 lenguas extranjeras u 8 lenguas extranjeras más 17 etnias, y según la Dirección General de Estadística y Encuesta y Censo, 19 según la estadística de la Secretaría Política Lingüística. Ayer entonces, oíngola y catuahuense ya la carrera de lingüista ya. Pero bueno, teniendo el país, la educación superior nos apunta a ese mercado allí, tan importante que es la lingüística, porque eso nos va a ayudar a nosotros a entender la filología, la fonología universal, la morfología, la sintaxis y la semántica guaraní. Si bien Orero, Bojara, che, para hoy en donde Bojara. decimos, si bien nosotros decimos que esta gramática nos enseña muchas cosas, nos da normas o me enseñan de la pena, pero no nos da mucho ejercicio. Este no es un libro de gramática de ejercicios, de hacer ejercitario. Esta es una gramática que lo que hace es ayudarnos solamente a darnos normas, no es para que los estudiantes lleven y hagan los ejercicios que está ahí, sino que y catupuriba o guapujaguajo ya po y jehui o me te envía po y ta a lleva. Bueno, entonces pensamos que esto EPTI putuo tu chiterei y catuta o peso ya ñandembo yecuputu ñandera pisandive ha yarecoa veñande comba ha guaraní ete obreko hamua veipe iñe eriru. Sapue antengo ñandeya esa amba ñaikoteha oñemohendaje copete angagatupen manonten daikatumo hay copete ya popa. Siempre pensamos que tenemos que tener todo bien terminado, acabado, pero no se puede, se construye, la lengua se construye. Nei aguiyete pensábamos peteiteime aveimbo jausu como tenondeva sambujijara cuerape y catahuense avei ya poco ñomongueteimi a oíra momba pemba por anducera hay menos tenendie. Y catupapo ore moinu hawere ko kujarepe hetata pichai pon allí cuaja lleva ni me imagino con angaitera más esa voy 116 a Barupi a Huecha Paraguay tuchacue ya bebeina oñe henduco cotembiapo a ver vamos a poner por inu para niñe cuapa me guatere para Mauro Lugo a ver hoy me tembiapo peina facultad de humanidades de departamento de extensión y vean con anga peina hoy que a ver ñande aputeve ñaño hendu mi agua. Ajá, y guripe chat de pupe que tupe me por andu ceramo tera que tu iba y que tu habéis de micrófono a peñeja agua a por andu y que tu namo por andu te ñamo buku a niñamo buku terei que tu agua esa veí o ira mañana de la picha ambueo por andu se va o putu agua veis y que tu por andu de que tu ves ahí pepe hay que tu habéis peñe y que tu vamos a dejar por andu y que tu puedes dejar Oscar. Vais para dejar a Calofe. Y ponete ahí, Oscar, a los endures. Esa pa. De cómo dejar a Calofe, Reñepe, Guaraní, este cuare, a llevande. Vais a decir, sea Guille, Agüere, a Epe Montoya, Restivo, Guas, La Rosa. Da ella pa y Bolaños, Niete, Cua, Apojara. Moi tepa y catu ya ñamoi pa y Bolaños guaraní rembiasacue guapiru subo de Jaracalo. De icua sengola Bolaño rembiapocue amomba etereira saoi
Jaewihina primer catecismo manuscrito en la lengua guaraní 1607 y mi arando cascuera, pero onye por olla por 1603 manuscrito guaraní, primer manuscrito ya lleva. Ha pepe ngo está pesa ñembo eres guava. Ha umiva ñande putuvo ya bueno es aguape ñe este qua. A niña de Saraya y mi ñe potucuera. Umia y hoy putuvo ya pa ñe este qua. Opamba euye jaiva vive umiva ha epe putuvo ñe este qua. Sena muy inte Bolaño pues ya es super enviasape a taitereita pisacuera namoiri Nicolás Yapua Aragona namoia de Pepe Tembia po Oicoa o Yapacue de Cula Rosa lleva a mía esperamos y por interés y catuta moñande anda yareco y pango pe manuscrito anda yareco y pesaran du cabe Haumia upepe onjete itere ikatua pe onye no pe jehai uma haonye bohasa pe guarani con anguabe. Oye, voy a dejar a Oscar ahí a ese me onjaina Marcelo Enrique a Brasil vive ya pues acá ñandere este mismo o ya pues envía por ahí facultad de humanidades ella en Duque que te ahí Chávez y Brasil vive por como te dije ñandere mapa por anduce Antonio Decano apa Carlos ve Petembia po supe ya po pe guaraní ñe rere cuapa ve rupive. Un trabajo muy importante el que están haciendo y realmente felicitaciones por ese esfuerzo tremendo que ustedes están haciendo ahí en la Academia de la Lengua Guaraní. Sabemos por Dionisio como integrante ese esfuerzo que están haciendo también como representante aquí del departamento de Itapúa de la Universidad Nacional de Itapúa, y es un orgullo para nosotros poder saber que se está haciendo ese trabajo. Y no puedo sustraerme a mi condición de descendiente de ucranianos, Carlos y queridos apreciados participantes, y quiero atreverme a contar un poco de esa experiencia. Ya alguna vez conté, por lo que vos habías expuesto de manera brillante en estos 40 minutos, de manera concreta, precisa y concisa. Creo que toda lengua viva pasa por esa experiencia, y yo como descendiente de ucranianos que heredé la lengua ucraniana, Ucrania y en ese sentido hay un fenómeno que sucede. Yo me conecto en este momento, en estos años con personas que vienen de Ucrania a visitarnos, incluso expertos, investigadores que vinieron a conocer la realidad de la comunidad ucraniana en Paraguay, aquí en Encarnación, en el departamento de Itapúa. Y de qué manera esa lengua que nosotros heredamos, la antigua lengua ucraniana, quedó en el tiempo, porque evidentemente nosotros no hemos evolucionado con esa lengua así como evolucionó en el país de origen, en Ucrania. Y se dieron esos fenómenos como los famosos préstamos léxicos, ¿sí? Como los neologismos del cual vos hablaste, Carlos Ferreira, y para nosotros eso es algo nuevo. ¿Por qué? Porque nos quedamos, como ya dije, con la antigua lengua, ¿verdad? Con la lengua en el tiempo, que nuestros abuelos, que nuestros padres nos heredaron a nosotros. Y yo no soy lingüista, pero toco de oído cuando, como decano, tengo que entender los asuntos que tienen que ver con una carrera o con carreras en lengua. Y valoro muchísimo este trabajo que ustedes están haciendo, y valoro muchísimo el enfoque que les está dando Carlos como presidente de la academia, por entender que el fenómeno de la lengua
es de una lengua viva, es dinámica y tiene que ser autorreferente en los términos en que el propio Humberto Maturana explica que los fenómenos sociales, los sistemas sociales, y que la lengua, entiendo también yo aquí, es un fenómeno social, es autorreferente o autopoético, que va evolucionando en la medida de tener que pervivir en el tiempo, de tener que adaptarse a las nuevas circunstancias en el tiempo. Y entiendo que ese es el fenómeno que vive también la lengua guaraní y que por eso tenemos que ir construyendo, como decías vos bien en tu alocución. Y entonces entender que para que una lengua siga viva, tenemos que darle vida. Y me viene al recuerdo también que un experto lingüista finlandés, Jukka Havu, decía que eso no se da de la noche a la mañana, que la permanencia y la pertinencia de una lengua para una sociedad, para un país, se va construyendo y el guaraní en ese sentido va a tener su tiempo y la cuestión es que nosotros, desde cada uno de nuestros roles como actores sociales, tenemos que dar nuestro aporte a esa lengua para que se mantenga viva y para que sea pertinente en la sociedad. Así que nuevamente mis felicitaciones para vos, Carlos, como presidente de la Academia, por el gran trabajo que haces, nuestro respeto, nuestro cariño para ustedes ahí en ese lugar donde tienen que poner pecho en ese sentido para desarrollar ese trabajo. Gracias. Ahuyende y Catupa, Bukemi, Ane, Ikatupa Nei, Ahuitei, Ombohenda, Ponaitei, Hawerebe, Imba Equa, Ambojoa Presente, Sembo Hapuma, Coangan Goñandeña Coteve, Ñambatubaite, Umini, en Guarani, Uma, hacer el inventario lingüístico. Anil Ocañim Bañan de Hewimia, Haupeindo Jepuruei, Mocoinha. Yande ko anga pepka eveña y cotevea con anga ha ejina umiñe e guarani oye puruta con anga ma hoy está da 20 más tuya guaimi hoy gente que imitar su cuera hoy que van voy a ope hoy cotevea me suete en bipuru hoy poru hawa entonces miñe eco anga y catuta hoy puru ha pe boha pujape nañañe einama peñe eno manoi ñande yayuka peñe va eisa yayuka da yaipuruya haupeva hape va esto y se beba ñande ñamon va seramo yaguero joriséramo ña ha peña guaraní ha eje mombe ñande va esa pape jugupe ahí oña ambuen iñe ambuen estawi ayer pañande ahí yaguere cuape guaraní ha epe identidad pe identidad ni catui y ambue tetanguera ni catoje y orecoja, porque la lengua transmite cultura. Añandeguya de copeti arandutu, añandemba eteeva, ya de coñandeñi eteeva, jaumiango peicuapona, ñande América, y pesa ante Yayucúa, sa y hoy. Y más todavía con la propuesta que en el año 2220, que probablemente la única lengua amerindia que pueda persistir sea la lengua guaraní. Abuye. Nei awiyende imbo dejara awiye de cano oiramo pete y omba por anduseba y catuña hendu pea y pajáramos a ña por andu bukuminte ha ña hendu ta ña bo vai bukumita ante ahí y catu esa ya por una ña de arabo oiba omba por anduseba y hace na haniri y catuba oye urese embo dejara Alicia ya vamos pm pe mwendu mi hawa pende cámaras y ña andemos a angase Ape voy a dejar a Antonio Abellos de Chaucaña debe PTI Cuatia Ata. Y hemos ganado esta opilla se está Cuatia Ata voy a dejar a Antonio. Vamos a poner. Alicia, capturamos hemos a mí.
Nei, pues éramos aguilleja, ni que pendere saraite y ya yo yujuyeta ha pacoin, allá va, coya se puede aprobar el 12, el miércoles 12 ya el cotape ambue yeyuju, a PGI a cuando dejar a Carlos, pero a niña en allá y por uiramo, peso ñande boisna, ya yucape para niña, a operar orero va poco, co anga, co aguive, ñamo barete a guape guaraní yeporu. Voy a dejar a Antonio. Oye, se llegó más de la plata puruja. Bueno, Katia ata ese caray Carlos Ferreira Quiñones. O me agüere ñomo que tallere petin jape guarani ñe eye puru ñe este kwa ye shakua rupi envía por rape ñane ñe guarani me rupi ve ha oye guero horu guarani ñe ara bo ha usu envía por rape ñe un asai oye ya poa ubi ponare kote ko atu envi kwa ha guarani arandupu bo ha otepe. De Guaná, Carlos Ferreira Quiñones, muchas gracias y felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo una vez más y humildemente te vamos a estar enviando a tu correo electrónico para que puedas tener en tu currículum por tu brillante presentación hoy. Agradecer a los 109 participantes que estuvimos hoy, o más de 100 participantes. Ahora estoy viendo que estamos 109 participantes, entonces gracias a todos y que Dios nos bendiga. Estoy seguro que ha sido un encuentro maravilloso. Muchísimas gracias al Departamento de Lenguas, en la persona de Dionisio también, entregarle mis agradecimientos y mis felicitaciones por este proyecto, al equipo que presentó el mismo y al Departamento de Lengua y a través del Departamento de Investigación y Extensión y las demás direcciones que estamos trabajando como equipo de gestión en nuestra querida Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. Buenas noches para todos y muchas gracias. Aguille de Cano, aguille yo amo dejar a Carlos y Nunguera Rerabe, a Yeguita co ya se puede aprobar estamba ya bueno mandu año de tame ya bueno coco 8 Emiliano R Fernández y Arare Shahwe pues ya bueno co petabarandu ara ya bueno co guaraniñe ara o pues amo ña tañambo yo ayupa mi tembia po con aye yukurupi ya po añaina con ara poco indu uabe ya potaba pues éramos aguille o para betebe voy a dejar a Caló antes ya yo este llegué de ya yo jugué cuaro Paisa hawiyete beme wana yi bemo hendai sei katoisa a kue kwabo mi pesenye ha semba e kwa yi guarani nye kwa pa herera be aguille pm ha ya yo está ambue árabe Aguillembo era.